Ahora sí, buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes, Silvia. Estamos en la conferencia de cierre de las cuartas Jornadas Internacionales de Estudios sobre Revistas Latinoamericanas, a cargo de la profesora doctora Silvia Zahita, que va a presentar un trabajo que se llama Ni raros ni nuevos, los archivos de revistas en la investigación cultural. Mi nombre es Martín Cervelli, voy a moderar esta conferencia y la charla posterior. Primero quería hacer una breve presentación de Silvia Zahita, investigadora del CONICET y profesora titular de Literatura Argentina II en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Dirige proyectos de investigación sobre literatura, prensa y publicaciones periódicas, en el marco de los cuales es directora de AIRA, el Archivo Histórico de Revistas Argentinas. Es integrante del directorio de la editorial universitaria UDEVA, en la que dirige junto con José Luis de Diego la colección Serie de los Dos Siglos. Bueno, Silvia, cuando quieras, puedes comenzar. Bueno, muchas gracias Martín por la presentación. Quiero agradecerles a Sandra Cyr y a quienes organizaron estas cuartas jornadas internacionales de estudios sobre revistas latinoamericanas, esta invitación a dar la conferencia de cierre. Después de 3 días de ponencias sobre revistas y publicaciones periódicas que demuestran en su cantidad, su variedad, su calidad y su diversidad la consolidación de este campo de estudio. Creo que además de lo mucho que aprendimos estos días sobre algunas revistas en particular, sobre diferentes perspectivas de análisis de las revistas, sobre trayectorias intelectuales, sobre los archivos de las revistas, sobre la materialidad de las revistas y los nuevos soportes tecnológicos, aprendimos también cuánto nos queda, ¿no?, todavía por investigar, sistematizar y preguntarnos sobre este maravilloso, inmenso mundo de las revistas y de las publicaciones periódicas. Cuando Sandra Cyr me invitó a dar esta conferencia, me propuso reflexionar sobre algunos aspectos metodológicos de trabajar con revistas en la investigación literaria, artística, cultural. Esto es, reflexionar sobre qué significa trabajar con revistas como objetos de investigación y no trabajar con las revistas en tanto fuentes de investigación. Es decir, son dos cuestiones que parecieran lo mismo, pero no lo son. Perdón, Silvia, perdón. Estás muteada, ahora sí. No sé si sin querer o por Pero error. me mutearon. Sí, me mutearon. Lo que decía es que la diferencia entre las revistas como objeto y como fuente es fundamental. Han sido fuentes de la investigación histórica, de la crítica literaria, de la investigación artística, de la arquitectura, de las artes plásticas, desde siempre, así como lo son otras fuentes documentales, diarios, fotos, películas, discos, mapas, etcétera, etcétera. Pero en cambio, como objeto de investigación, las revistas tienen una historia más corta y la metodología de análisis es bastante más compleja. No es ir a buscar un tema o una revista, sino hacer de esa revista un objeto de investigación. Mientras pensaba en estas jornadas, el 23 de octubre, el día en que Charly García cumplió sus 70 años, en el marco de los homenajes que se hicieron ese día, escuché nuevamente Raros Peinados Nuevos, en los que Charly dice: si me gustan las canciones de amor, si me gustan esos raros peinados nuevos. Esos 2 versos iluminaron el punto de partida de esta exposición y de alguna manera pusieron en palabras mi relación personal, amorosa, para usar las palabras de Charly, con este mundo de las revistas, que fue rara y que fue nueva en los años 80, cuando comencé, y que hoy, como bien demuestran estas jornadas, ha dejado de serlo. A diferencia de lo que sucede en la investigación histórica,
donde numerosos tipos de archivos son el punto de partida del oficio del historiador y de la historiadora, y acá uso las palabras de Lila Caimari. Creo que con las letras y las artes la categoría de archivo es más reciente, así como también este auge de investigaciones sobre revistas y publicaciones periódicas que tiene su propia historia, como lo muestra el caso argentino, que es el ámbito que conozco, y sobre el que voy a hablar muy brevemente como introducción, y en este sentido decía que no es ni raro ni nuevo, dado que podríamos dividir en tres grandes momentos esta historia sobre las revistas argentinas. El primer momento es el de los años 60, que bajo el impacto de los trabajos de Edgar Morin, McLuhan, Humberto Eco, Roland Barthes, entre muchísimos otros, las revistas efectivamente se abrieron nuevos registros de lectura para las revistas y los medios masivos. Voy a mencionar solo dos cuestiones. La primera es 1962, que es cuando se publican las revistas literarias argentinas de Lafler, Provenzano y Alonso, un libro pionero y ya clásico en el estudio de las revistas culturales argentinas. Y 2 años, 1968-1969, porque es el momento, 1868, en que la editorial Galerna publica selecciones prologadas de revistas. Martín Fierro, prologada por Adolfo Prieto, Caras y Caretas, por Jorge Ruffinelli, Nosotros, por Noemí Ulla, y en el 69 una nueva selección del periódico Martín Fierro, prologada por Beatriz Arlo, editada por Carlos Pérez. En esos años, y con esto dejo, lo que me interesa subrayar de esos años es que se consolida un grupo de investigación conformado por Jorge Rivera, Eduardo Romano, Aníbal Ford y Jorge Laforgue, que hacen de las revistas culturales objetos de la investigación para repensar de alguna manera el concepto mismo de cultura. Pensar a partir de las revistas el funcionamiento del mercado periodístico, las relaciones entre las revistas con la literatura, el arte, los medios masivos de comunicación. Esto es una relectura de la historia a partir de la revalorización de tanto de los géneros menores como también de estos materiales bastante todavía poco presentes en la investigación literaria, como las revistas y los diarios. El segundo momento sobre el que me voy a extender bastante menos son los años 80, porque los tenemos, bueno, por lo menos la gente de mi edad lo tiene más cerca, son los años 80, después de la dictadura, que es el momento del auge de los estudios culturales y los análisis de la sociología de la cultura. Un momento en el que las revistas culturales pasan a ser objeto privilegiado para entender diferentes cuestiones, ¿no? El funcionamiento de un momento particular del campo literario, estético o cultural. Podemos mencionar, no sé, desde los trabajos de Beatriz Arlo y Carlos Altamirano sobre el periódico Martín Fierro y las revistas de vanguardia, o de Claudia Hillman sobre las revistas latinoamericanas durante el boom en los años 60. También las revistas fueron fundamentales para pensar las relaciones entre programas políticos y empresas culturales. Pienso en los estudios de Juan Suriano, Armando Minguzzi y Analía Rey sobre las publicaciones anarquistas, o Liliana Cataño y Graciela Montaldo sobre las revistas socialistas, de Alejandro Cataruza sobre las publicaciones radicales, y del inmenso universo que se abre en esos años de estudios sobre las revistas de izquierda, de Horacio Tarcus y el equipo de investigadores del CEDINCI. También fueron consideradas como programas estéticos ideológicos de escritores e intelectuales, como es el caso, no sé, de los trabajos de María Teresa Gramulo y la revista Sur, o de Oscar Terán sobre las publicaciones de los años 50. Creo que este segundo periodo se cierra de dos grandes modos, ¿no? El primero es la publicación de trabajos colectivos y de síntesis. Menciono solo algunos. Los 4 volúmenes de Washington Pereira, titulados La prensa literaria argentina 1890-1974,
los 4 tomos de la historia de las revistas argentinas, publicados por la Asociación Argentina de Editores de Revistas, y después los trabajos de compilación, La cultura de un siglo, América Latina en sus revistas, editado por Saúl Sosnowski, Cuando opinar es actuar, revistas argentinas del siglo XX, compilado por Noemí Girbal y Diana Quattrocchi, el catálogo de publicaciones políticas de las izquierdas argentinas, realizado por el CEDINSI, y se cierra también, y esta es la otra zona, con lo que vamos a ver en la tercera etapa, la edición de colecciones completas de revistas, primero en formato libro, y aquí creo que el emprendimiento más importante fue el de la Universidad de Quilmes, que editó La voz de la mujer, La montaña, Inicial, Contra, Crisis. La edición en revistas también en un soporte hoy inexistente, como el CD y el DVD, donde se publicó, por ejemplo, la Martín Fierro Anarquista, editada por la Academia Argentina de Letras, o las 3 revistas de Abelardo Castillo por la Universidad de Mar del Plata, y comenzaron las primeras ediciones facsimilares, Martín Fierro y la revista Multicolor de los sábados, por el Fondo Nacional de las Artes, tarea que continúa en el siglo XXI, cuando se realizan las excepcionales ediciones de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, durante la gestión de Horacio González, en las que se editan en formato facsimilar, contorno, proa, poesía de Buenos Aires, literal, los libros, La Rosa Brindada, Lulú. Bueno, es inmenso el trabajo que se realizó en esos años en esta edición facsimilar de las publicaciones de las revistas argentinas. El tercer momento creo que es en el que estamos hoy, que es el momento que combina lo que se llama el giro material en la historia cultural, que es esta vuelta renovada al análisis de los soportes culturales, tanto del libro y la historia de la edición, como de las revistas y las publicaciones periódicas. Digo, la combinación entre esta cuestión teórica y los desarrollos tecnológicos, técnicos que nos permiten en todo el mundo a este extraordinario desarrollo de las plataformas de revistas digitalizadas, que, como escuchamos en el panel anterior, preservan, recopilan, difunden materiales de difícil acceso, y en lo que me quiero centrar es que establecen nuevos paradigmas para la investigación cultural, ¿no? Creo que el acceso a los archivos de colecciones completas de revistas no solo estructuró equipos de trabajo, cuyo objetivo principal es la investigación sobre las revistas, sino que también, y esto ya lo empezamos a ver, puso en marcha una gran cantidad de tesis de licenciatura, maestrías, tesis de maestría, tesis de doctorado, becas de investigación, cuyo tema son las revistas. A diferencia de lo que sucedía en el siglo XX, cuando conseguir una revista completa era una tarea bastante dificultosa, y ni hablemos si pensamos en los diarios, ¿no? Cuyo acceso continúa siendo, por lo menos en Argentina, extremadamente difícil. Creo que este estado de la cuestión permite ahora pensar investigaciones que hubiese sido imposible siquiera imaginar en el siglo XX, y que nos enfrenta así a problemas metodológicos que son nuevos. Me voy a centrar en la investigación literaria porque es de lo que puedo hablar con cierta seriedad y en base a mi propia experiencia. Me voy a centrar en un solo caso para pensar algunos de estos desafíos metodológicos, pero creo que cuestiones similares pueden pensarse para otras áreas de las humanidades y las ciencias sociales, ya que mi objetivo es proponer algunos ejes para pensar 2 cuestiones: cómo trabajar a la revista como objeto de investigación, y la importancia de las revistas, no solo culturales, en la investigación literaria. Desde el punto de vista metodológico, esto lo sabemos, encarar el estudio de una revista implica sortear muchos obstáculos, ¿no? El principal creo que es la heterogeneidad. Esta heterogeneidad que implica este texto colectivo, que es una revista. A veces hay una línea editorial fuerte que organiza esa heterogeneidad,
Esto a veces es lo que sucede en las revistas de vanguardia o en las revistas políticas, pero por lo general esto no sucede, y hay ciertos modos de pensar, ¿no? Dónde leer lo que opina una revista, que son los textos programáticos, los editoriales, los manifiestos, las secciones en las cuales las notas firmadas por el director, las secciones en las cuales la revista habla de sí misma, o habla de sus integrantes, de los posicionamientos de sus integrantes. Es decir, son esos textos en los cuales las revistas definen el programa, el rol, sobre todo definen un nosotros, y a esto voy a volver, un nosotros con respecto a quién diferenciarse. Ese nosotros tiene un otro que son otras revistas, pero también pueden ser otras formaciones intelectuales, etcétera, etcétera. Y en este punto creo, y esto ahora lo menciono y lo dejo, que es creo que algo crucial es pensar el número 1 de la publicación, el primer número de las revistas, porque creo que el número 1 es el momento utópico de una revista, es decir, es ese momento en el que la revista todavía es proyecto. A mí me encanta leer las cartas del director o las presentaciones. Por lo general dicen, esta revista viene a llenar un vacío, etcétera, etcétera, pero digo, ahí se explicita lo que la revista quiere ser y todavía no es, y por eso lo llamo el momento utópico, porque después es interesante seguir estos textos programáticos que permiten construir periodizaciones internas hacia el interior de una publicación o los momentos de viraje. No hay nada más interesante que cotejar estos textos programáticos con lo que después efectivamente las revistas hacen o publican. Es lo que sucede con los escritores. No hay nada más interesante que cotejar una entrevista de un escritor o una escritora y después ver efectivamente cómo es su libro, ¿no? Y en este sentido, digo, en esta heterogeneidad que es una revista, esta suma de artículos, crónicas, fotos, ilustraciones, titulares, traducciones, textos escritos en tiempos diferentes y por personas diferentes, creo que el riesgo que por lo menos yo corría en más de un momento es tratar de domesticar el material con el que estamos trabajando y esa cantidad de textos que por lo general son contradictorios entre sí, aún en las revistas políticas. Esa pluralidad de voces hace que, por lo general, las cosas no cierran. Las cosas son contradictorias, las cosas son incompletas. La tentación de pacificar los textos para que las cosas cierren es constante, y creo que lo difícil es aprender a convivir en esa incomodidad, sobre todo, digo, en trabajos sobre revistas políticas o de programas estéticos muy marcados, ¿no? Yo siempre recuerdo en este sentido las palabras de Jacobo Timerman cuando describía sus propias publicaciones, diciendo que sus revistas eran de derecha en lo económico, de centro en lo político y de izquierda en lo cultural. Y siempre recuerdo esas palabras cuando quiero definir de una vez y para siempre qué es esta revista, cuando efectivamente las cosas no cierran, y Timerman lo sabía mejor que nadie. Entonces, si estas cuestiones metodológicas ya existían cuando trabajábamos con revistas en el siglo XX, hoy que tenemos las colecciones completas de revistas digitalizadas, creo que estos problemas se amplían, se diversifican, plantean algunos problemas. Digo, voy a mencionar solo dos, porque de esto se habló bastante, para ir a lo que me tiene más maravillada, que es el inmenso mundo que nos abre, ¿no? El primer riesgo es el de perdernos en el archivo, para personas obsesivas como soy yo. El riesgo es, obviamente, la tentación de armar el mapa de China tan grande como China, y en este punto creo que es fundamental fijar muy, pero muy estrictamente el corpus de trabajo y las fuentes con las cuales vamos a trabajar. Y el segundo problema, sobre el que se habló bastante, se habló en el panel anterior, se habló también en el panel de ayer, en el que estuvieron Enrique Longinotti y Sandra Sir, que es la cuestión de la materialidad de las publicaciones. Yo voy a agregar solo dos cosas. Creo que efectivamente las revistas digitalizadas no reemplazan el trabajo con la revista en papel,
por mucho de lo que se dijo en estos paneles y de los que aprendí muchísimo, que tienen que ver con el formato, el diseño, las diferencias del papel, y que creo que también plantean un problema a la hora de digitalizar las revistas, ¿no? Menciono solo dos y dejo este tema, que es el primer problema, es muchas veces cómo se digitaliza una revista, que tiene una materialidad diferente en sus páginas. Hay revistas de vanguardia, revistas de arte que tienen páginas de arpillera, páginas que tienen otro tipo de papel, o que traen un suplemento de distinto tamaño. Entonces, ¿cómo se digitaliza esto? Y la segunda cuestión que a mí, sobre la cual no tengo respuesta, pero que me interesa pensar, es, bueno, ¿cómo digitalizamos aquellas revistas que son también objeto? Tanto revistas de vanguardia o revistas de poesía, sobre todo, que a veces traían una serigrafía, o hasta traían un CD. Hubo revistas de los años 90, sobre todo, que traían objetos, ni hablar de las revistas infantiles, como Villiquen y Anteojito, que traían troquelados, juguetes para armar, etcétera, etcétera. Bueno, la pregunta ahí es cómo digitalizamos, o qué hacemos con este tipo de objetos ya, más que revistas. Entonces vuelvo, mencionado esto, vuelvo sí a las inmensas posibilidades que nos abren los archivos de revistas digitalizadas. Creo que lo principal es que nos permiten pensar una revista dentro del mapa de revistas en el que se publicó, una tarea muy difícil antes y que ahora podemos realizar. La premisa es indiscutible, digo, a diferencia del libro, las revistas se proponen para intervenir en diferentes dimensiones culturales, políticas, estéticas, ideológicas de su presente. Es decir, la revista trabaja para el presente, participa en los debates de ese presente, tanto en los debates, digo, tanto en la participación de debates políticos, estéticos, ideológicos, etcétera, etcétera, como en la difusión de un cuento, un poema, un capítulo de novela. Y creo entonces que la lectura de una revista adquiere su sentido más pleno cuando la leemos en relación a otras publicaciones. Y no solo en relación, esto es más obvio decirlo, al marco ideológico, social o cultural en el cual esa revista se publica. Digo, es otro el sentido que adquiere el título de la revista Contra, si pensamos que antes existió la revista Centro. Entonces hay un contorno porque hubo un centro, o se torna evidente que redes de interlocución pensaron algunas revistas, si se arma el sistema, digo solo un ejemplo, Punto de Vista, El Ojo Mocho y La Visca, con solo leer sus títulos. En segundo lugar, nos permite armar líneas de continuidad y ruptura de revistas que pertenecen a diferentes periodos históricos. Esto es, articular tradiciones en las cuales las revistas buscan inscribirse. Retomando algunas de las revistas que recién mencioné, Contorno de 1953 se define en oposición al periódico Martín Fierro de 1924, mientras que Punto de Vista en 1979 se inscribe en el cruce de Contorno y Sur. Estas líneas de filiación o confrontación, este armado de tradiciones entre las revistas solo es posible si podemos acceder a un mapa más o menos completo de publicación. Y en tercer lugar, hace posible estudiar y reconstruir otros circuitos de circulación de la literatura y el arte, digo, por fuera de la biblioteca, por fuera del libro, por fuera del museo, que es sobre este aspecto sobre el que me quiero detener. Desde hace mucho tiempo mis trabajos buscan este diálogo, ¿no?, entre la literatura, el periodismo, las publicaciones periódicas del siglo XX. Para hacerlo muy breve, las hipótesis con las que trabajo sostienen, bueno, en primer lugar, que las revistas, los suplementos culturales, los semanarios, no solo fueron un espacio privilegiado del debate literario y estético del siglo XX, sino que son en sí mismos, que se constituyeron en ámbitos de creación y reproducción de textos ficcionales. En segundo lugar, que el estudio de la literatura, en este caso la literatura argentina, en el marco de enunciación
de las revistas permite analizar la construcción pública de la figura de los escritores y las escritoras. Por último, que los cuentos, los poemas, los capítulos de novelas publicados en los medios permite analizar algunas de las formas de la reescritura en la literatura, y que son en este sentido materiales de archivo fundamentales en las obras de los escritores y las escritoras, porque se ubican en un lugar intermedio entre el manuscrito y el libro publicado. Son de alguna manera pretextos publicados de un libro futuro. Por eso creo que es fundamental el cotejo de las variantes existentes entre la primera publicación de un cuento, un poema, un capítulo de novela y su posterior publicación en formato libre, sobre todo si pensamos que esta era una práctica habitual en el siglo XX. Digo, menciono a dos escritores muy diferentes, como Horacio Quiroga y Jorge Luis Borges, cuya toda su obra fue primero publicada en diarios y revistas, y después llegaron al formato libre. En los estudios sobre literatura sí suele priorizarse a las revistas literarias y culturales. Muchas veces, digo, no me voy a extender sobre esto, pero esto ha sido ampliamente estudiado, que es pensar las poéticas de algunos escritores en el marco de las revistas en las cuales fueron publicadas. No sé, Borges, Eduardo González Lanuza, Nora Lange, Oliverio Girondo, Leopoldo Marechal en el marco de las revistas de vanguardia de los 20, o Elías Castelnuovo y Roberto Mariani y su realismo social en el marco de Los Pensadores y Claridad, la literatura militante, la poesía política y revolucionaria de un Raúl González Tuñón o un Juan Gelman en el marco de Contra, o de La Rosa Blindada. Lo que no es todavía tan habitual, y creo que los archivos de revistas nos van a permitir hacerlo, es pensar modos alternativos de circulación de la literatura por fuera de estos circuitos más habituales, como son las revistas culturales y literarias, y obviamente el formato libro, para reflexionar sobre esa literatura publicada en revistas masivas, en los semanarios de interés general, que son espacios de gran circulación literaria, sobre todo a partir de los años 60, que es el momento de eclosión, ¿no?, de los grandes semanarios como Primera Plana, Panorama, 7 Días, Periscopio, Gente, entre muchos otros. Lo que quiero mostrar ahora, entonces, en esta breve intervención y en el tiempo que me queda, es que leer diferentes circuitos de circulación de la literatura permite analizar el modo en que un texto literario adquiere otros sentidos si los leemos en sus diferentes marcos de enunciación, en el marco de enunciación de una revista y en el marco de enunciación de un libro, y por cuestiones de tiempo me voy a detener en un solo caso, que es el de La Fiesta del Monstruo, de Honorio Bustos Domecq, que es el seudónimo de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares cuando publican en colaboración. Cuento que fue publicado por primera vez en formato libro en Nuevos Cuentos de Bustos Domecq en 1977. Lo que sabíamos, porque así figura en la bibliografía de Borges, de Bioy y de Bustos Domecq, es que ese cuento había sido difundido por primera y única vez en la revista, en el semanario uruguayo Marcha, en septiembre de 1955, a instancias de Emil Rodríguez Monegal, que es el director de su sección literaria, que es quien escribe el recuadro que se ve en la foto. El cuento está fechado el 24 de noviembre de 1947, y hasta 1955 solo había circulado en una cuasi clandestinidad entre familiares y conocidos de Borges y de Bioy Casares. La publicación del cuento en este semanario político, dirigido por Carlos Quijano, a pocos días del golpe de Estado que derrocó a Juan Domingo Perón en Argentina, politizaba aún más el contenido político de este cuento,
porque el peronismo había sido ya tema tanto de los editoriales de Quijano, En Marcha, como de las cartas de lectores y las secciones de cine, teatro, literatura antes del golpe. Se publica como relato proscripto En Marcha. Es más, sin su firma, Rodríguez Monegal, como leemos en ese título, lo presenta como un texto de la resistencia. Leo una partecita muy breve. Hace 8 años que la fiesta del monstruo circulaba subrepticiamente en la Argentina como uno de los exponentes, tal vez el más grave, el más trágico en su burla, de esa literatura de la resistencia que inevitablemente tenía que engendrar el peronismo en su histeria nacionalista, en su calculada exaltación de los valores más despreciables del hombre, etcétera, etcétera. Este fue entonces la primera y única publicación de La fiesta del monstruo. Aclaro, uno de los cuentos más antiperonistas, por no decir gorilas, un término muy argentino en la historia de la literatura argentina. Llega 1967, que es cuando Borges y Bioy Casares deciden compilar los relatos, las crónicas de Bustos Domecq. La editorial Losada publica en enero del 67 Crónicas de Bustos Domecq, y la idea era incluir La fiesta del monstruo, como se desprende, no voy a leer aquí las citas, pero de la lectura de los diarios de Bioy Casares, donde leemos Borges y Bioy están pensando en el cuento, hablan del cuento, retoman el cuento. Sin embargo, el cuento no se incluye, probablemente porque, como se lee en la contratapa de Crónicas de Bustos Domecq, ese volumen está dedicado a los textos críticos de Bustos Domecq y no a relatos de ficción. Tal vez por eso mismo, el cuento encuentra otro ámbito impensado de publicación, que es al que ahora me voy a referir, que es el número 10 de abril de 1967, es decir, el mismo año, de la revista Adán, Entretenimiento para Gentilhombres, publicado con una ilustración de Irene Zaslavsky. A esta revista llegué un día, en realidad buscando el cuento de Rodolfo Walsh, Un oscuro día de justicia. En la bibliografía de Walsh figuraba este dato de publicación, pero no había textos críticos que hubieran cotejado la edición del cuento en la revista y su posterior publicación en formato libro en 1973. Grande, muy grande, fue mi sobresalto cuando en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional me entregaron los tomos de Adán. No solo yo no sabía que había existido esta versión argentina de Playboy, no solo no sabía que se trataba de una revista de excelente calidad estética, periodística, artística y literaria, sino que lo que tampoco sabía, porque este dato no figura al día de hoy en las bibliografías sobre Borges, Bioy Casares y Bustos Domecq, que el cuento La fiesta del monstruo había sido publicado por primera vez en la Argentina en 1967 en la revista Adán, y no en el libro Nuevos Cuentos de Bustos Domecq de 1977. Todavía recuerdo la emoción de encontrar La fiesta del monstruo. Recuerdo que llegué a casa, no había señal en la sala de la hemeroteca, llegué a casa, me puse a revisar todo, las bibliografías, porque me encontré con este cuento, uno de los cuentos más políticos de Borges y Bioy Casares, uno de los cuentos más antiperonistas de la literatura argentina en este marco de enunciación. Adán, Entretenimiento para Gentilhombres, voy a mostrar algunas tapas, se publicó en la ciudad de Buenos Aires entre julio de 1966 y abril de 1968. Esto es durante el gobierno militar del general Onganía, en un contexto hostil para una revista que establecía casi como una declaración de principios que había que combatir el moralismo sexual, ¿no? Bueno, fue dirigida por Luis González O'Donnell en sus primeros 8 números y por Carlos Burone hasta su último número, son 21 números.
el jefe de redacción era Olmedo Alcirate Benet, el asesor de dirección Miguel Brasco. Bueno, no me voy a detener en los detalles. Sí quiero subrayar que Adam fue una versión light de la revista norteamericana Playboy, creada por Hugh Hefner en 1953. Y después vuelvo a esta cuestión sobre los modelos o formatos que pasan de una revista a otra, tema del que también se habló el miércoles en el panel en el que participaron Mara Burkhardt, Mariano Zarovsky y Alejandra Torres. Entonces, Adam tomó de Playboy su rasgo principal, que es esta combinación de un periodismo de alta calidad artística, literaria, cultural, erotismo, y en menor medida para el caso argentino, en relación a la Playboy norteamericana, de actualidad política, recordemos, se publica durante el gobierno de Onganía, ¿no? Verónica Giordano, que analizó las fotografías en Adán, sostiene que Adam siguió el modelo de Playboy con la promoción de los placeres sofisticados del varón hedonista, de las clases medias ávidas de consumo, imprimiéndole un sello nacional. Y que Adán encontró entonces, con refinada sensibilidad estética, el erotismo, evitando las expresiones vulgares y la pornografía. En sus más de 100 páginas publicaba recatados desnudos femeninos, junto a artículos de cultura, ciencia, usos del tiempo libre, moda masculina, fotografías de excelente calidad e ilustraciones de artistas como Jules Solar, Antonio Berni, Joaquín Torres García. Es una revista, bueno, tampoco quiero extenderme, pero es muy cuidada en su diseño, en la calidad de las imágenes, en el modo de presentar la información, que encontró en el humor, y ahora no encuentro más fotografías. Acá. Que encontró en el humor y en la elegancia estos modos de transmitir la modernidad del hombre moderno, ¿no? Les quiero mostrar ahora una ilustración más que sobre la publicidad, donde está esta marca sutil y este erotismo, ¿no? En esta propaganda de Bulova, por ejemplo, el U dice, ¿no? ¿Me lo hace a mí solita o se lo hará a todas? Y después habla de cómo dar la hora. Esto es, la revista es como un compendio de los años 60, y leyendo Adán, el gentil hombre, sabía cómo vestir, qué pipas usar, cómo reunirse con sus amigos, dónde y hacia dónde viajar, cómo jugar al golf, qué discos escuchar, qué espectáculos, a qué espectáculos asistir, qué libros leer. Y para lo que a mí particularmente aquí importa, al final de cada número había una sección fija, impresa en páginas de distinto color, dedicada a la ficción. Cada texto literario estaba precedido por una noticia que presentaba al autor o a la autora y una ilustración de artistas nacionales. Adán publicó cuentos de Leopoldo Marechal, de Antonio Di Benedetto, de Rodolfo Walsh, de Silvina Ocampo, de Sara Gallardo, de Beatriz Guido, de Juan Carlos Onetti. Sobre Borges hay bastante material en Adán. Voy a mencionar solo 3 artículos antes y después de la publicación del cuento. Ya en el segundo número, la revista publica el poema Rusia de Borges, aquel poema que Borges había escrito festejando la Revolución Rusa del 17 y que había publicado en Grecia en 1920, para presentar, y acá cito, el amable y curioso contraste entre la actual ideología conservadora de Borges y aquel joven que había festejado la Revolución Rusa. Tampoco será la última. En el número 12 Adán publica, y esto es increíble, una carta manuscrita de Borges, que es una carta que Borges le envía a Ulises Petit de Murat en 1957,
desmintiendo su muerte. Parece que en el 57 lo habían dado por muerto. Ulises Petit en Murat. Y entonces Borges le envía esta carta, este manuscrito que la revista publica, aclarándole que seguía de este lado del mundo. Y después de publicado el cuento al que ahora voy, ya muy rápidamente, publica, por ejemplo, como primicia en castellano, fragmentos de entrevistas con Jorge Luis Borges de Jean de Maillet, que había sido editado en París ese mismo año, en 1967. Miren, esta imagen es muy linda y habla de lo cuidada que es la revista, ¿no? Que son estos fragmentos de entrevistas con Jorge Luis Borges. Acá está Borges con su madre. Entonces llegamos al número 10, que es a donde quería llegar, que es el número en el que encontré, en el lugar más impensado, la fiesta del monstruo. Esta es la tapa en la que se publica ese cuento. Era una tapa y contratapa. La parte roja era la sobretapa, perdón, que se abría, y después se veía en un número que dedicaba una larga nota sobre las mujeres y los piratas. Si empezamos a mirar ese número de Adán, obviamente voy a mostrar solo 2 fotos. Vemos estas imágenes sobre los gatos y las mujeres. Vemos también, digo, es muy largo, son 100 páginas, tiene el número, el desnudo y la cultura de los sentidos. Esta es una nota muy larga que tiene numerosas fotografías. El texto es nada menos de Juan José Hernández. Hasta que, mirando, mirando desnudos femeninos, una nota sobre modelos de impermeables para días de lluvia, guías para la degustación del vino tinto, etcétera, 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 arribamos, que acá fue mi sobresalto, a la publicación de La fiesta del monstruo de Bustos Domecq. El cuento está precedido por una noticia en la que se aclara que Bustos Domecq es el seudónimo empleado por Borges y Bioy en su escritura en colaboración, donde se describe el estilo humorístico y paródico de los relatos, y donde se dice lo siguiente: el cuento La fiesta del monstruo alude veladamente a uno de los márgenes de la vida política argentina. Puede ser mejor ubicado si se aclara que fue publicado por primera vez en el semanario Marcha en septiembre de 1955, poco después de una revolución apoyada en Córdoba y en Puerto Belgrano. El marco de enunciación del cuento, decididamente, es otro al que tenía este cuento cuando se lo leyó en Marcha y al que se leerá 10 años después en su formato libro. Precedido por desnudos femeninos, precedido por estas notas de la historia de las mujeres y los piratas, la degustación del vino tinto, los efectos lisérgicos del ajenjo, etcétera, etcétera, de texto de la resistencia, La fiesta del monstruo deviene en lectura para gentilhombres. El peronismo pasa a ocupar el margen de la vida política argentina, y el golpe de Estado que derrocó a Perón en 1955 es apenas una revolución apoyada en Córdoba y en Puerto Belgrano. En este contexto de enunciación, los efectos políticos del cuento desaparecen. No solo no hubo comentarios sobre su publicación, sino que su existencia, como antes señalé, ha sido ignorada por las bibliografías hasta el presente. Finalmente, el cuento integró el libro Nuevos Cuentos de Bustos Domecq, publicado en otra dictadura, en junio del 77,
por la editorial La Librería La Ciudad. En la contratapa se pone el acento en las excelentes ilustraciones de Fernández Chelo, que, dice en la contratapa, con trazo sobrio y fino, ha sabido captar el espíritu más hondo de este libro, la simple y desnuda verdad de las cosas. La fiesta del monstruo, aquel cuento escrito 30 años antes y que solo había circulado en publicaciones periódicas y que nadie parecía recordar, encontró su lugar en un libro en 1977 y abrió de este modo nuevas instancias de lectura, a las que obviamente no me voy a detener. Sí quiero mencionar que la primera lectura es la que propone el mismo volumen en el que se publica este cuento, ya que, como se lee en contratapa, es un cuento ilustrado por una imagen de Enrique Fernández Chelo. Esta es la ilustración, la que vemos a la izquierda. La ilustración reproduce varios elementos de la iconografía peronista, el cartel que dice "Viva el monstruo", las banderas argentinas, el choripán, el tambor. Al remitir también a conocidas fotografías de los festejos del 17 de octubre durante la década del 40, que solo puse 2 fotos, las más conocidas, la ilustración en el libro refuerza el contenido político del cuento y sobre todo, y por eso digo que hay ahí una primera lectura del cuento, el carácter monstruoso, expresionista y carnavalesco de sus protagonistas. Como se ve, los sentidos del cuento cambian, no por su escritura, ya que no hay correcciones entre una versión y otra, como sí las hay en Un oscuro día de justicia de Rodolfo Walsh, que es el cuento por el que yo llegué a esta revista Adán, sino por sus contextos de enunciación. Este caso, que intenta demostrar la enorme productividad crítica que permite la lectura de cuentos, poemas, avances de novelas en las revistas en las que circularon antes de su formato libro, revela también aspectos poco transitados de la obra de los escritores y las escritoras, y abre preguntas sobre las revistas mismas, que, como decía al comienzo, arman líneas de diálogo entre sí. Tengo poco tiempo, voy a mencionar solo algunas de las líneas sobre las que pienso avanzar a partir de este descubrimiento casi casual. En primer lugar, pensar esta revista Adán, Entretenimiento para Gentilhombres, de 1966-1968, con una revista que se llamó Adán, la revista para el hombre, que se publicó también en Buenos Aires en 1947-1948, y de la que se sabe muy poco, por no decir nada. Fue editada por Enrique de las Heras y Alida de Sigogue, figura como director en un juego de palabras, Enrique de los Heros y no de las Heras. Lo que me interesa es que su asesor literario era Leónidas de Bedia y su secretario de redacción León Rosigner. Y es una revista que, como la Adán del 60, publicó gran cantidad de literatura. Hay notas y relatos de Córdoba Iturburu, Ramón Gómez de la Serna, Conrado Nare-Róxolo, Álvaro Melián Lafinur, Vicente Barbieri, Manuel Mujica Lainez, Arturo Sarretani, entre otros. Esta revista, y esto es lo que nos permite el archivo, entra a su vez en diálogo con una revista colombiana que se publicó en Bogotá, dedicada principalmente a la moda masculina, y que se llamó primero Elegante Adán, después Adán, revista de moda masculina, y que fue editada por la empresa textil Indulana Everfit entre julio del 55 y noviembre del 58. Salieron 32 números. Hay una tesis de maestría de Ima Esther Poveda Núñez sobre Elegante Adán, en la que analiza precisamente los modos de representación de la masculinidad a partir de la moda, con la hipótesis de que la revista crea una didáctica del buen vestir masculino,
con la idea de que el hombre podía ser exitoso si se vestía bien, y que vestirse bien no necesariamente estaba relacionado a una posición socioeconómica específica, sino con las características del hombre moderno. Esta es una línea, la dan del 66-68 hacia atrás. La segunda dirección es la de estudiar el diálogo entre la revista argentina Adán, Entretenimiento para Gentilhombres, con la revista Adán, la revista del hombre latinoamericano, que se publicó en Chile entre noviembre de 1966 y mayo de 1967. Se publicaron solo 12 números que fueron casi simultáneos a la edición argentina, y tiene como particularidad que los 3 primeros números fueron dirigidos por la escritora feminista Mercedes Valdivieso. Publicaron también, como en la Argentina, gran cantidad de fotografías, imágenes y gran material literario, entre ellos textos de Antonio Skármeta, por ejemplo, entrevistas, crónicas, etc. Lo que me interesa sí es que se proclamó, como en la versión argentina, como un espacio de expresión para los cambios vertiginosos de su época. Por último, y con esto juro que cierro, me interesa pensar las líneas de continuidad entre Adán, Entretenimiento para Gentilhombres, y Playboy Argentina, que se publicó casi 20 años después, en junio de 1985. No pude mirar el primer número, porque no está coleccionado en la Biblioteca Nacional, que empieza la colección a partir del segundo, pero ya solo la tapa augura líneas de continuidad posibles, ya que como leemos, en la tapa del primer número, que es en el que está Silvana Suárez en tapa, vemos que figura el nombre de Bioy Casares, un Bioy Casares que reaparece también en el número de abril de 1993, que es la foto que está a la derecha, donde está Divina Gloria, ¿no? En ese primer número de junio del 85, la chica de tapa fue Silvana Suárez, que es la modelo argentino que había sido elegida Miss Universo en 1980. La producción fotográfica se realizó en Estados Unidos y fue el inicio de una serie de fotos que aparecieron después, que aparecieron en la Playboy hasta mediados de los años 90. Y subrayo que la producción fotográfica fue realizada en Estados Unidos a partir de algo que dijo ayer Sandra Cyr en el panel, cuando proponía pensar la fotografía, ¿no?, como el ámbito de lo transnacional en las revistas. En este caso, la producción fotográfica se realiza directamente en Estados Unidos. La Playboy Argentina sale hasta 1995. La editorial Perfil tenía la franquicia y publicó su número último en diciembre del 95, y después Playboy reaparece a finales del 2005, creo que hasta el día de hoy. Como sabemos, y juro que con esto cierro, en los años 60 la Playboy de Hugh Hefner lideraba el mercado de revistas masculinas en Estados Unidos, y Hefner no había comenzado a exportar su marca registrada como lo haría poco después, sobre todo a partir de 1969, que es cuando aparece su gran competidora, que es Penthouse, y las ventas disminuyen, es decir, Penthouse, no sé si vieron algún ejemplar, redobla la apuesta con desnudos femeninos completos, cosa que no hacía Playboy. Las ventas de Playboy disminuyeron, y en ese momento, es decir, en el marco del naciente modelo de transnacionalización del mercado editorial, aparecieron Playboy en otros lugares del mundo. Alemania e Italia en 1972, Francia en 1973, Brasil en 1975, México en el 76, España en el 78, Argentina en el 85. Creo que la aparición de Playboy en Argentina y en otros países de América Latina y de Europa, así como de otras tantas publicaciones, abre nuevas preguntas a la investigación sobre revistas
tanto sobre un estudio comparativo de diferentes versiones o apropiaciones de modelos de revistas, como podrían ser los casos de Adán en relación a Playboy, o de Gente en relación a People, como estos otros casos más complejos, creo yo, de estudiar, que son estos casos transnacionales, de revistas que, como marcas registradas, digo, como Playboy, aparecen en diferentes versiones nacionales bajo un mismo título. Creo que son, bueno, preguntas y problemas que quedan abiertos para futuros trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Silvia. Voy a retomar entonces algunas de tus palabras mientras los invito a los participantes a formular preguntas a través del chat. Quienes quieran plantear alguna cuestión para Silvia serán bienvenidos. Bueno, yo la verdad que estoy maravillado con el trabajo que acabas de exponer. Primero por toda la densidad de contenidos que pudiste resumir en una hora. Estaba tomando apuntes y me impresionaba ese aspecto, ¿no? Empezando por esa capacidad de armar un mapa completo, ¿no? Sobre un estado de la cuestión. Pero no solo eso, esto podía pasar que en este momento. ¿Ahí me escuchan de nuevo? Perfecto. Se me estaba cortando internet. Mejor, bueno, avísenme porque así omito mis intervenciones si no se escucha. Bueno, no solo ese mapa de los estudios desde la década del 80, sino desde la década del 60, sino también todas las herramientas que brindaste, ¿no? Para el abordaje de revista. En un momento yo, en principio, empecé a tomar apuntes para cumplir mi función como moderador, y en un momento me olvidé y empecé a tomar apuntes porque me interesaban como investigador, como estudiante inclusive. Así que por eso quería destacar esto. Bueno, hay mil aspectos, no quiero robar mucho tiempo. Bueno, y por último, este estudio, este análisis de caso, ¿no? Que fue como una puesta en práctica de las herramientas que nos mencionaste, puestas a trabajar en un caso concreto que es maravilloso. Destaco algo que comparto absolutamente, que es la necesidad de pensar estos modos alternativos de circulación de la literatura más allá de las revistas literarias y culturales, ¿no? Pensar en los semanarios de interés general. Pensaba mientras hablabas, por ejemplo, en el caso de César Aira en Vigencia, ¿no? que es más conocido, pero todo lo que hay por descubrir en este tipo de semanarios que no han sido investigados bajo este abordaje, bajo este punto de vista, me parece una línea de trabajo interesantísima. Esto de reconstruir otros circuitos de circulación de la literatura. Y también me gustó que pudiste transmitir ese placer del descubrimiento que tenemos los investigadores, ¿no? Cuando realizamos un hallazgo que no estaba previsto en nuestras agendas, en nuestros cálculos, y toda la euforia, todo el entusiasmo que nos producen esos descubrimientos. Lo de la fiesta del monstruo me parece maravilloso en Adán. Incluso no puedo concebir un desplazamiento más extremo que de la revista Marcha a la revista Adán. Realmente esto que hablaba sobre cómo modifica el marco de enunciación y altera la recepción del cuento, me pareció fascinante, y desde ya que estamos todos los que te escuchamos a la expectativa de leer este trabajo sobre las revistas Adanes de Latinoamérica. Estamos ansiosos por conocer esas redes transnacionales que también me pareció un hallazgo. Pero bueno, no quiero ahondar. No sé si hay preguntas, si alguien quiere hacer algún comentario adicional.
Ahí apareció Juliana Ferreira de Melo. Estás leyendo, ¿no, Silvia, los chats? Dice, ¿cómo podríamos organizar de un modo sistemático este trabajo con las materialidades de los impresos con sus diferentes versiones? Bueno, creo que ese es uno de los mayores desafíos. Yo trabajé, hoy presenté el caso de la fiesta del monstruo, porque me permitía también incorporar marcha, pero hice este mismo trabajo con el cuento de Walsh, que es el que había ido a buscar, ¿no? Un oscuro día de justicia, que tiene también varias ediciones, y ahí sumamos una complejidad mayor que en literatura solemos tenerla en cuenta, que es las diferentes versiones de un mismo texto, sobre todo porque tenemos a Borges, que corrige y corrige cada una de sus ediciones. Entonces, a un problema que ya teníamos quienes trabajamos en literatura, se suma esto que creo que está muy bien preguntado, que es cómo sistematizar materialidades tan diferentes. Yo lo pensé desde esta categoría de pensar la publicación de literatura en revistas o diarios como pretextos, como aquello que está entre los archivos de los escritores, los manuscritos, y la versión en libro, digamos, formando parte de lo que podríamos considerar el archivo de un escritor o de una escritora, o preversiones. Lo que hay que sumarle acá, digo, porque podríamos metodológicamente tomar dos caminos, que es trabajar las versiones, y entonces puede ser la versión en una revista, después en un libro, y después en la reedición de un libro, y se realiza un trabajo de cotejo entre esas ediciones, en el marco de sus diferentes momentos de publicación. Y otro, que es el que yo intenté mostrar hoy aquí, que es ampliar al ámbito en el cual se publicó ese cuento o ese poema, que ya es difícil cuando trabajamos con revistas literarias, porque, digo, basta asomarse a la gran primera publicación del siglo XX, el periódico Martín Fierro, para ver que es difícil cómo convivieron en Martín Fierro la poesía de Borges y la poesía de Girondo, que tienen en principio propuestas bastante diferentes. Si ya era difícil ahí ampliar a estos semanarios, creo que complejiza, y hay que hacer, me parece, estudios de caso, y detenerse y seguir un relato en el marco de una publicación y ver qué pasa con ese relato, ese poema, en el marco de esa publicación. Yo acá no podía mostrar más fotos, pero lo cierto es que encontrar la fiesta, porque tanto la fiesta del monstruo como Un oscuro día de justicia son los cuentos más políticos, en ambos casos. Un oscuro día de justicia es uno de los cuentos más políticos de Walsh, y la verdad es que leer ese cuento en el marco de esta publicación produce, digo, hay que reacomodar el sistema y poner a funcionar e imaginar el modo de lectura de ese cuento en ese marco de enunciación, que es, por eso mostré la ilustración, el caso, la fiesta del monstruo es maravilloso en ese sentido, que es como la ilustración, tanto escuché ayer y aprendí tanto del panel, sobre las ilustraciones y las fotografías en las revistas, pero digo también en los libros, de qué manera refuerzan o desmienten, ¿no?, el contenido de los relatos. En el caso de la fiesta del monstruo ni siquiera fue registrado en las bibliografías, no sé si por pudor, por no decir que ese cuento se publicó en Adán, o porque efectivamente nadie lo vio antes. Digo, hay cuentos de Silvina Ocampo, de Bioy Casares, de Sara Gallardo en Adán, no es el lugar en el que, por lo menos yo pensaba, acá sí, desde un prejuicio, que es la literatura está en las revistas literarias, y ya con eso tenemos bastantes problemas, sino encontrar la circulación de los cuentos en este otro tipo de publicaciones tan diferentes. Viendo el maravilloso, ahora el documental, la serie documental sobre Hugh Hefner y la creación de Playboy,
entiendo bastantes más cosas sobre Adán. A quienes no vieron ese documental y trabajan sobre revistas, lo recomiendo enfáticamente. No tanto por la veracidad de lo que ahí se cuenta, sino porque el momento en que el documental registra ese momento en que Hugh Hefner tiene la idea de Playboy y la diseña y reconstruye en el modo en que, algo se hablaba en el panel de ayer, hizo el diseño de página por página de la revista, de dónde iba a ir la fotografía, de dónde iba a ir el texto, esta idea de vincular el erotismo con textos de alta calidad literaria y la pata que no tenemos, obviamente, en la versión de Adán de Argentina, las grandes causas políticas, Luther King, la liberación sexual femenina, etcétera, etcétera, que es lo que leemos en la Playboy norteamericana. Bueno, esto lo teníamos acá en Argentina y la verdad es que no lo sabíamos. No es una revista que salió tantos años tampoco, pero creo que, por lo menos para mí, fue como decir, por acá se puede ir también, y abre, ¿no? No sé, ahora estoy desesperada por conseguir la colección completa de 7 días, cosa que es muy difícil, pero bueno, empezar a revisitar, y en ese sentido creo que las plataformas de revistas digitalizadas nos ayudan muchísimo. Yo no habría podido hacer esto, por ejemplo, si Anáforas de Uruguay, no, yo ahí no hubiese encontrado la revista Marcha. Muy rápidamente tuve el ejemplar de Marcha que necesitaba para poder pensar la fiesta del monstruo en el marco de Marcha. No me extendí hoy, pero la publicación de ese cuento genera una gran discusión en el semanario Marcha también. Pero digo, esto solo es posible porque ahora estamos como en una juguetería y podemos elegir los juguetes con los que queremos jugar, armar este puzzle, que creo que sí tiene, lo que dije antes, el riesgo de querer armar el mapa de China tan grande como China, pero creo que tomando así casos muy concretos nos permite ir armando estos puzzles, ¿no? Y completar estas piezas. Y sobre todo algo que es muy común, porque esto que mencionabas, Martín, que es la emoción y la adrenalina cuando se encuentra algo en la biblioteca, es algo, creo que intransferible, pero también muchas veces pensamos que descubrimos la pólvora, es decir, esta revista hizo esto por primera vez, esta revista inauguró esto por primera vez. Bueno, tener las revistas a nuestra disposición nos permite medir hasta dónde, porque todas las revistas dicen que inventan, que vienen a llenar un vacío, que lo que vienen a hacer es algo nuevo. Bueno, tener la posibilidad de ver las revistas que existieron antes, que están existiendo, con quienes están discutiendo, creo que nos abre un mapa maravilloso, que es totalmente nuevo. Digo, vamos a poder empezar a sistematizar modos de abordaje, creo que con el estudio de casos, es decir, haciendo este tipo de trabajos va a haber un momento en que podamos reflexionar mejor, con más elementos, sobre metodologías de abordaje que yo, de todos modos, sospecho que van a diferir de caso a caso. Digo, si alguien quisiera hacer este mismo trabajo con la fuerte presencia de artistas plásticos que hay, por ejemplo, en Adán, pero también en otros semanarios, me parece que las preguntas son otras. Y ni hablar de la fotografía, porque la fotografía ayer quería citarlo, pero bueno, lo anoté y no sé ahora dónde, pero que había dicho algo maravilloso. Longinotti había dicho, él habló de la identidad visual de una revista y se preguntaba, bueno, ¿qué es lo que se jerarquiza en una revista? ¿Aquello que es para mirar o aquello que es para leer? Y cuando él dijo eso, dije, bueno, en una revista como Adán o Playboy, la respuesta más obvia es decir, bueno, es aquello que hay para mirar, está lleno de desnudos femeninos. Es obvio que la identidad está puesta en aquello que hay para mirar. Ahora, si después encontramos a Borges, Silvina Ocampo, Sara Gallardo, Rodolfo Walsh, creo que, bueno, no tengo una respuesta, pero creo que la pregunta es extremadamente inteligente para pensar este tipo de propuestas. Tampoco imaginaba encontrar a Bioy Casares en Playboy, digo, jamás imaginé estar hablando de Playboy en un encuentro académico, y encontrar a Adolfo Bioy Casares en la tapa de 2 Playboy, sabemos que es el gran escritor
el gran amante argentino, pero no imaginaba encontrarlo en 2 tapas de Playboy. Y es maravilloso sorprendernos, esto es cierto. Buenísimo, Silvia. Me interesó muchísimo esto que dijiste sobre los prejuicios, ¿no? ¿Por qué no figura Adán en la bibliografía de Borges? Y pensaba también esta necesidad de romper ciertos prejuicios que han hecho que determinadas revistas no merezcan la suficiente atención de la crítica, ¿no? En alguna oportunidad hemos conversado sobre ese tema, pero prejuicios de índole política o prejuicios de índole estética también, ¿no? Y muchas veces romper esa barrera habilita, ¿no? Adentrarse en un universo que no ha sido trabajado. Claro, y sobre los cuales no tenemos muy claras las preguntas o la metodología, para volver a la pregunta que recién hacían. A mí me pasó cuando encontré a los vanguardistas de Martín Fierro en el diario Crítica, era el último lugar donde... Yo sabía, gracias a Jorge Rivera, que Borges había dirigido el suplemento, la revista Multicolor de los sábados, y en realidad era lo único que sabía de la literatura en crítica, pero ahí ya cuando me encontré a la vanguardia en el diario Crítica, el diario Crítica era el diario que chorreaba sangre y le interesaba el mundo del deporte, el mundo de lo popular, y me encontré a los hermanos Tuñón, bueno, y ahí ya las cosas, yo creo que ese fue dije, no era como me la habían contado, algo está pasando acá, y desde entonces creo que a mí lo que tal vez porque vengo de una casa sin bibliotecas, tal vez porque vengo de la formación que vengo, encontrar la literatura ahí donde no se pensaba encontrar, y pensar que la literatura circula y circuló por circuitos que ni imaginábamos, creo que también cambia las preguntas sobre los mundos de los lectores y de las lectoras. También abre una cantidad de preguntas sabíamos el caso de Borges escribiendo para la revista del Zoológico, pero así como Borges escribe en la revista para el Zoológico, yo encontré a González Tuñón en revistas de la policía. Entonces, hay prejuicios o ideas, por eso digo que la revista no cierra, y este es un problema. ¿Qué hacen poetas de izquierda escribiendo en una revista de la policía? Bueno, la respuesta no la tuve, por eso nunca escribí sobre esto, pero sí me sirvió como, algo a tener presente. Las cosas en las revistas a veces cierran y a veces no, y es lo que tiene de maravilloso, que nos ponen siempre que nos ponen en duda. No. Bien, esto último que Son estás geniales diciendo, las revistas. esto último que estás diciendo lo pongo en relación también con la apertura que uno puede observar en el desarrollo de las revistas que aparecen en el archivo histórico de revistas argentinas en los últimos 2-3 años, ¿no? Porque se nota que hay un cambio en el eje, en el foco, y una apertura a una heterogeneidad impensada en los principios de ese archivo. Exacto, hoy Claudia Román habló bastante de AIRA en el panel anterior, pero creo que nosotros asistimos a nuestra propia sorpresa, porque empezó siendo un archivo de revistas, sobre todo culturales y literarias, y la misma historia del archivo nos llevó a esta idea de kiosco, de mapa, de rearmar. Pero lo que es maravilloso es ver que esto empieza a funcionar, porque muchas veces los planteos teóricos son geniales y después las cosas no funcionan así. Y yo puedo decir que hay circuitos alternativos de la literatura argentina y después no poder demostrar que efectivamente hay otros circuitos de circulación de la literatura o del arte. Y otra muy diferente es ver que es como tirar, no sé, mi sensación es lo que me pasó con este trabajo, que es cuando empecé a encontrar otra Adán y otra Adán. Había muchos Adanes, no había un único Adán y una Eva, encontré muchos Adanes. Es como tirar de la punta de un ovillo y que se vaya armando ese mapa, no es nada más. Más maravilloso, pero al mismo tiempo más inquietante. Ahora qué hago con todo este material. No es lo mismo una revista publicada en Chile que publicada en Bogotá, que en los años 60, que en los años 40. Ahí hay esa otra cuestión que es muy difícil, sobre todo en el marco de una jornada sobre revistas latinoamericanas, que es cómo pensamos en
en el marco de revistas latinoamericanas, cómo rearmamos los diálogos, los cruces entre revistas publicadas en diferentes países, ¿no? Donde predominan algunas lo nacional, en otras la marca. Creo que, por ejemplo, hay que asomarse a Playboy o Hola, digo, hay varias revistas que son sellos, y ver qué pasa en las versiones nacionales de una misma revista. Pregunta que yo, por lo menos, hasta que no vi esto de Playboy, no me había hecho nunca antes, no se me había ni ocurrido. Hablaba de la transnacionalización y tenía la idea de la transnacionalización, pero no lo había visto funcionar. Digo, es esto. O lo que ayer dijo Sandra Sir sobre la fotografía, por ejemplo, que se reproduce de una publicación a otra, después se pierde el origen de cuál fue la primera publicación, y abre preguntas maravillosas, ¿no? Y tener el acceso a las revistas permite empezar a responder a alguna de estas cuestiones. Bueno, buenísimo. Bueno, llegan muchas felicitaciones acá en el chat por tu trabajo, tu exposición. No sé si hay alguna pregunta más, si no también le podemos dar la palabra a Sandra, que iba a hacer unas palabras de cierre. Sí, buenas tardes. Bueno, millones de gracias, Silvia y Martín. En realidad me parece que había algunas preguntas más, o había por lo menos alguna pregunta, eh, creo. Bueno, eran más bien comentarios, pero me parece que alguna pregunta había en el medio. Sí, no, Juliana, que había formulado la primera pregunta, había comentado que trabajó con revistas de fotonovelas y un desafío metodológico. Creo que son más bien comentarios. Bien, bien. Bueno, buenísimo, Silvia. La verdad que nos abre también un montón de posibilidades y de seguir pensando en esto. Bueno, yo quería simplemente unas breves palabras de cierre y unos agradecimientos también a todos quienes colaboraron con estas jornadas. Bueno, estamos terminando unas jornadas intensas de 3 días de trabajo, ¿no? Y de mucho trabajo. Estas jornadas tuvieron una amplísima convocatoria, tuvo como resultado más de 70 o casi 70 ponencias excelentes, de excelente calidad, que muestran como una gran diversidad, riqueza y productividad del campo de los estudios de revistas, ¿no? Que esto un poco también lo mencionaba Silvia, que se presenta realmente como muy activo, ¿no? En lo que estuvimos viendo en estos días. Y además, también un poco también como decía Silvia recién, como que se exhibe el enorme acervo cultural que representan las revistas, que un acervo valioso que todavía tiene muchísimas zonas por explorar, por trabajar, por estudiar, y que nos permite también pensar en zonas quizás menos transitadas de las narrativas históricas tradicionales. Me parece que esto es algo fundamental que permite repensar y revisar episodios de la historia cultural, de la historia social, política, bueno, como se vio también en ponencias de distintas perspectivas que revén, ¿no? A través de quizás publicaciones ya muy trabajadas en otros aspectos, pero cruzadas con perspectivas de género, perspectivas de clase, como se ven nuevas lecturas sobre estas publicaciones que quizás en realidad se estudiaron mucho desde otros aspectos, y desde, bueno, distintas, por supuesto, perspectivas críticas, con abordajes interdisciplinarios, transnacionales, bueno, muchas cosas que se estuvieron viendo en estos días, abordajes materiales, ¿no? Como también algunas metodologías, bueno, muy diferentes, ¿no? Que muestran también las revistas en múltiples formas y funciones, la verdad, y que siempre es interesante, bueno, seguir analizando. Yo quería decir dos cosas también, pero que también en realidad un poco algo que mencionaba Silvia, que escuchamos también como distintos investigadores que en realidad daban cuenta del desconocimiento que hay un poco entre los investigadores de Latinoamérica, ¿no? De algunas escenas particulares, ¿no? Y que quizás la necesidad de encontrarnos más o de cruzar más, ¿no? Quizás bueno, a partir de proyectos comunes o a partir de futuros encuentros,
Nos faltó un poco también, estas jornadas tienen la característica, bueno, estas jornadas virtuales tienen la característica, nos falta el café, el pasillo, ¿no? Y esas posibilidades de intercambios, si bien dentro de las mesas se produjeron como algunos intercambios e intereses, bueno, seguimos en contacto, pero en realidad faltó también un poco todo eso, que es muy importante siempre en los congresos. Pero también, por otro lado, se habló también de problemas vinculados al acceso a las colecciones, si bien yo, por supuesto, acuerdo con lo que se dijo de la importancia de las digitalizaciones, también la importancia de la preservación, ¿no? de lo material, y la importancia también de los investigadores de poder articular con las instituciones que preservan colecciones, ¿no? De poder involucrarnos quizás más como investigadores en las instituciones que preservan, bueno, ese material privilegiado que es para nosotros el de las revistas, ¿no? De que implica esta memoria cultural y material que tiene que ser preservado, ¿no? Para su estudio, porque implica, bueno, todas estas posibilidades futuras, ¿no? De trabajo y de encontrarse, como Silvia, que se encuentra con estas sorpresas. Bueno, todos nos encontramos permanentemente con sorpresas que realmente no sospechamos que pueden aparecer en las revistas y que realmente siempre trae trabajos futuros muy interesantes. Bueno, en realidad, bueno, esto es básicamente el cierre. Quería hacer algunos agradecimientos, en realidad, porque estas jornadas, bueno, fueron organizadas, bueno, por el Centro de Estudios, Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio, el CIAP, junto con el Centro de Estudios Espigas. El Centro de Estudios Espigas pertenece también a la Fundación Espigas, y el centro y el CIAP también a CONICET, pero ambos también centros formamos parte de la Escuela de Arte y Patrimonio de la Universidad Nacional de San Martín, bueno, cuya decana es Laura Malosetti, que también estuvo como moderadora en una mesa, a quien le agradecemos también. Pero también contamos particularmente en estas jornadas con el aval y el apoyo concreto, ¿no? En la organización de otras instituciones a quien quiero agradecer especialmente, como el Archivo Histórico de Revistas Argentinas, ¿no? AIRA, a través de Silvia Zaita y de Claudia Román, que participaron activamente en la organización. El instituto, por otro lado, el Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento y su decana Flavia Terici, que a través de Alejandra Torres también participó activamente en la organización, así como el Instituto de Literatura Hispanoamericana, cuyo director es Noé Gitric, y su secretaria académica Celina Manzoni, que también participó también como ponente en un trabajo. Y también, bueno, Alejandra Torres, que colaboró también a partir del Instituto de Literatura Hispanoamericana. Bueno, los miembros del comité académico en general, como Mara Burkhardt, Agustín Die Fischer, Silvia Dolinco, Claudia Román, Cristina Rossi, Silvia Zaita, Alejandra Torres, bueno, las menciono nuevamente, y muchas gracias. Por otro lado, el equipo del CIAP, que colaboró de numerosas maneras realmente, y sobre todo en estos días, en realidad con toda la organización logística, ¿no? Que fue muy importante, ¿no? Liliana Recarey, Vanessa Iglesias y Noelia Brusone. Algunas becarias también que estuvieron presentes en las mesas, asistiendo también, como Ana Bonelli, Milena Galípoli, Lucía Lauman, Larisa Mantovani, Julia Murache, Ayelén Pagnanelli y Aldana Villanueva. Bueno, CONICET agradecer también porque nos otorgaron un subsidio de reuniones científicas para organizar este encuentro. A todos y a todas las y los moderadores de mesas, muchas gracias por su colaboración, su labor fue excelente. Y por supuesto, básicamente, bueno, a las y los ponentes de tantos lugares, ¿no? De Perú, de Brasil, de Colombia, de México, de Uruguay, de Chile, de Alemania, desde distintos puntos de Argentina, que bueno, por compartir su trabajo, por conectarse, fueron excelentes presentaciones. Y si fuese presencial estaríamos invitándolos a un cóctel con un vino, pero lamentablemente no podemos hacerlo. Bueno, y simplemente decirles muchas gracias nuevamente, nos encontraremos nuevamente pronto, ojalá sea en forma presencial. Bueno, y buenas noches, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Sandra. Una consulta final, preguntan sobre el acceso a las grabaciones de las mesas. Bueno, las grabaciones van a estar colgadas en YouTube, en nuestro canal, ya les vamos a avisar, incluso ya les vamos también a definir si se van a publicar actas de este congreso, entonces les estaremos pidiendo
también a los ponentes, sus trabajos, si tienen el interés de publicarlos en las actas. Muchísimas gracias. Bueno, adiós, muchas gracias Muchísimas a todos, gracias. a todas. Mil gracias.